Pues estamos llegando al final del programa y creo que vamos a aprovechar muy bien porque ya entramos a un tema que es preocupante, lo de cómo se va a manejar los programas de infraestructura en julio, ya terminando julio, vamos a empezar agosto y todavía no sabemos cómo va a llegar ese dinero a la economía mexicana, por un lado. Pero por el otro lado, como decía José Luis Antón, la reforma energética se habla y se dice, pero sigue siendo obstaculizada. ¿Y cómo vamos a poder mover la economía si estamos atrasados de años? No, y es lo que nos queda, Luis, además. Ya mientras Estados Unidos está hablando del gas ya en las rocas, nosotros seguimos pensando en que se quede mejor adentro. No, estamos abajo de las rocas. Mira, hace 10 años era pertinente la discusión que estamos teniendo hoy. Pero insisto en el mensaje que envió el Instituto Mexicano de la Competitividad, que me parece perfecto, que es: a México le movieron el mapa. Le movieron el mapa porque el que nos compraba mucho no nos va a comprar tanto. El petróleo barato que sacábamos fácil no va a existir y nos va a quedar petróleo difícil. Ni tenemos tecnología para hacerlo. Tecnología. Entonces nos acaba el petróleo barato que vendíamos caro. Tenemos que ir por petróleo caro que vamos a vender a quien nos lo quiera comprar y no tenemos cómo hacerlo. Ese es básicamente el panorama que hoy tenemos. Hay que explicarle a nuestros televidentes que no es un problema de que seamos negativos, es un problema de realidades. O sea, está sucediendo. Estados Unidos ya se está convirtiendo de importador a exportador. No es cualquier cosa, ¿eh? En 2 años más los Estados Unidos se convertirán en una nación que energéticamente no necesitará importar absolutamente nada. O sea, de ese tamaño es el problema. Se está construyendo un gasoducto de Canadá a Texas, que habla de cómo se está viendo el mercado, por ejemplo, del shale gas, que es lo que hoy está de moda. Hay miles de pozos perforados solo en el Valle de Texas, a unos kilómetros de México, y nosotros acá tenemos dos. Compartiendo territorio no compartimos ni tecnología ni capacidad de inversión. Entonces, creo que el acierto que tiene el PAN y Gustavo Madero esta semana es presentar una propuesta con la que muchos no pueden estar de acuerdo, pero presentarla sin mucho eufemismo y sin cobardías. Es decir, sí a la inversión privada, de tanto, es más, vamos a concesionar, y le puedes comprar la gasolina a Shell, a la gasolinera de Hugo Chávez, bueno, ahora que heredó Maduro, y decir cuáles son los sí de la reforma y cuáles son los no, para que quede claro. Entonces, creo que lo que va a pasar es que en el espectro de las reformas, la del PRD es la más conservadora, la del PAN es la más radical, y el presidente Peña va a poder acercarse un poquito más a la del PAN, bajarle de volumen al afán, digamos, liberal, que no privatizador, pero sí liberal, y proponer una reforma de consensos. Consensos con todo el PRD, imposible. Si Jesús Zambrano le aprueba esta reforma, se cae su dirigencia. Claro. Sí. Entonces, vamos, ese es el PRD. Entonces, de lo que se trata también es de entender que si hoy 1 de cada 3 pesos que gastamos del gobierno viene del petróleo y ese peso pronto va a hacerse chiquito y va a empezar a hacerse centavos, ¿de dónde se va a pagar oportunidades? ¿De dónde se van a pagar los policías? ¿De dónde se va a pagar salud y las clínicas del IMSS y del ISSSTE? Tenemos muy corto el tiempo para tomar estas decisiones. ¿Por qué? Pues porque llevamos 12 años peleando de forma estéril. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de nuestros programas sociales que se han ampliado, cuánto del gasto en seguridad, cuánto del gasto burocrático ha venido del alto precio del petróleo en los últimos años? ¿Y cuánto vamos a poder sostener en caso de que nuestras reservas no crezcan, nuestros compradores nos dejen de pagar al precio que hoy les vendemos y tengamos que invertir más para sacar la misma cantidad de barriles? Ese es el tamaño del reto. Y entonces, ¿qué va a pasar con salud, alimentación, educación? Ahorita se relanzó el que ahorita tienen el presupuesto de Pemex. Pero cuando Pemex deje de ser
de no funcionar bien. O el precio del petróleo sea distinto, Luis. Digo, que se prevé, la predicción o el consenso de los que saben de este tema es que el precio del petróleo va a mantenerse alto por algunos años más. Es una fórmula que hay para calcular eso, pero no dejemos de ver que ese presupuesto que cada año se basa en el precio del petróleo. Claro, pero el tema ya no solo es el precio del petróleo, sino el costo del petróleo. Es decir, no solo es la tarifa a la cual yo te vendo mi petróleo, sino cuánto me cuesta a mí ir por ese petróleo. Antes teníamos crudo muy fácil y hoy no tenemos ni capacidad de refinación ni capacidad de ir por el crudo que está en las aguas profundas o que hay que invertirle más, como el caso de Chicontepec, ¿no? Y es un crudo que no requiere de medicina, requiere de tomar decisiones. requiere de refinación. No requiere de suero, Pero además cometemos absurdos económicos en aras de quedar bien con la gente y ni siquiera eso logramos. Mira, yo creo que si alguien quiere estudiar una de las peores decisiones de política pública económica en los últimos años, que revise lo que hemos hecho con el subsidio a las gasolinas. Es decir, estamos importando la mitad de las gasolinas que consumimos. La mitad de la gasolina ya viene de Estados Unidos. Pero además, México la compra a través de Pemex Refinación y la subsidia. Entonces, como no nos alcanzó para seguirla subsidiando como se había decretado, se dijo, vamos a reducir el subsidio, pero para que no sea tan fuerte el golpe y te genere inflación, vamos a prorratearlo. Y eso es lo que conocemos como los gasolinazos. O sea, nuestra percepción de que nos suben la gasolina es falsa. Lo que sucede es que nos la abarataron de forma artificial y hoy se está acomodando al precio real al que la compramos. En una política que además incentiva el uso del automóvil y que un punto del PIB, o sea, 900,000 millones de pesos, pudieron haberse invertido perfectamente en transporte público. Claro. Y hubiera salido 1000 veces mejor que subsidiar algo que en la mitad, porque hay por ahí un estudio del CIDE, en el 52% se quedó en el 20% de los mexicanos que más ganan. Es decir, la mitad de la lana que le invertiste a subsidiar la gasolina se te quedó en el 20% de los mexicanos que más recursos tienen. Es lógico, pues son los que tienen 1, 2 o 3 coches. Lo que estás diciendo es adiós refinería en Hidalgo. No, lo que estoy diciendo es que fue una pésima decisión de política pública de Felipe Calderón para quedar bien y hacer caravana con sombrero del erario público y que la gente ni se lo agradece, nadie lo agradece. Lo que la gente es verdaderamente molesto cada mes es que suba la gasolina. Ya nadie se acuerda del subsidio a la gasolina. Lo que sí sabe es el gasolinazo. Y lo ve reflejado. Pero ¿cuánto le cuesta al país el subsidio? ¿Y cuánto le cuesta al país? Y hoy tienes a Pemex, un punto del PIB, ayudando a un astillero español a que no quiebre, produciendo buques de hotel. Te voy a poner nada más eso, ¿cómo? Nada más para que tengamos una idea de la gravedad de lo que estamos hablando. Tú vas a la gasolinera y cargas el tanque lleno. Vamos a ponerle en promedio unos 400 pesos, ¿sí? No, por un 400. Tanque de 50 litros. Pero vamos a ponerle 500 pesos. 500 pesos por llenar el tanque. Sin subsidio a la gasolina, te hubiera costado 530 pesos, más o menos. Entonces, ahí el Estado mexicano dijo, vamos a darle al licenciado Rodríguez 30 pesos, para que no sienta que fue mucho 530 pesos y pague 500 pesos. De 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, llegamos a un punto del PIB. Este año nada más hemos gastado en esos pequeños fracciones de 30 pesos 50,000 millones de pesos. Para dar una referencia, al año, con 60,000 millones, pagamos oportunidades. Pero es un subsidio que no va nada más a la gente. No está focalizado. No está focalizado. Entonces, vas a pagar. Los grandes empresarios también cargan gasolina, Claro. Y también al cierre del año, en abonarle 30 pesos a tu cuenta cada vez que vas a la gasolinera, pudiste haber financiado 2 veces el programa Oportunidades. Es el tamaño de la tragedia de política pública de subsidiar la gasolina. Ese es el tamaño de lo absurdo y de pues es aberrante, Es aberrante. Entonces, claro que no va a ser popular decir
que suba la gasolina. O sea, una claro. pregunta, Pepe. Si se tomara la decisión de quitar el subsidio totalmente, subir la gasolina al costo real, ¿qué sucedería con la deuda? Tienes un enorme problema. ¿Cuál es el costo real? Ese es uno de los problemas de tener una empresa con la estructura que hoy tiene Pemex. ¿Cuál es el costo real nunca baja de la gasolina? No, claro. Tenemos una referencia del costo de la gasolina, del precio de la gasolina en Estados Unidos. Sí. Pero si tú vienes a preguntarlo en el caso de Pemex, ¿cuál es el costo de la gasolina? ¿Al que te lo venden? ¿Al que te lo venden subsidiado? ¿Al precio al que lo compran? ¿Va indexado lo que pierde Pemex Refinación o no? Pero el problema no lo sabemos, Luis, nadie lo sabe. El problema realmente es de dependencia, ¿eh? Sí, dependemos en un tiempo... Pero mira, nos platican siempre que los precios a la oferta y la demanda internacional, ¿no? Era el discurso. Pues la demanda, pero la alza. Jamás ha bajado un precio que nos ponen como en relación a precios internacionales, de oferta y demanda, jamás ha bajado. Estados Unidos ha llegado a estar en $4.70 el galón, y como a 4.60. Lo he visto a 2.90. Claro. ¿Sí? Y aquí, gasolina subida, en la vida baja un centavo, no, claro. Arriba. Entonces, también hay abuso. Es que el agua sabe cala. Pues el agua. Pero... Y luego también allá hay calidades. Está la más bajita y la mejorcita. Hay tres calidades de gasolina. Aquí es una calidad y no sabes si nos está vendiendo la bajita de allá o la buena de allá, ¿no? Es que, no, mira, vivimos en el país del mito. Sí. A ver, como somos país petrolero y Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y además la Constitución dice que es de la nación, pero además López Portillo dijo que había que administrar la abundancia. Claro. Entonces, como estamos trepados en un inmenso barril de petróleo en nuestra mente, creemos que somos soberanos y creemos que somos autónomos en la compra de combustibles. Se nos olvida que la mitad la importamos. Nada más. Qué barbaridad. 51% el año pasado. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Queda un minuto todavía? Bueno. ¿Cuántas operaciones financieras habrá el día en el sistema financiero mexicano? ¿Cuántas qué? No, pues no, ni idea. No tengo idea, Yo no tengo idea, pero imagínate el reporte de todas las operaciones financieras del día más todo. Es lo que decía el ingeniero, va a haber la capacidad para poder tener control esa información. Y checar. Pero, ¿por qué no ahora al último minuto hacemos una sección de preguntas y respuestas para la que no tengamos la siguiente? Pero ninguna tiene respuesta. Pero bueno, pues el tiempo se termina. Pepe, muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Ingeniero, gracias. Muchas gracias a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. ¿Me dejaste?